No fui yo, padre. No fui yo quien empujó a la abuela. Fue Camila quien la empujó. ¡Sigue mintiendo! Mi padre es presidente de una empresa. Mi madre es una actriz famosa. Me llaman la niña de la cuna de oro. Pero fui acusada de matar a mi propia abuela. Por mis padres fui enviada al centro. ¡Llévenla! Padres, confíen en mí una vez más. Niña de rico, ¿y qué? Padres la mandaron aquí igual. ¡Rápido! Valeria, tus padres vinieron por ti. Fuera, sé una persona decente. No vuelvas a cometer errores. Resultados de examen en Hotel Puerto Sol, banquete de excelencia. Consulta en vivo, anunciará ganador del examen de Puerto Sol. Medio año adentro. Ni siquiera sabe saludar. Subir. Hoy celebramos a Camila por su logro. La familia debe estar unida. No nos avergüences. Te hablo, ¿no oyes? Solo medio año. ¿A quién le haces la cara? Si no has tenido suficiente, entra para siempre. Solo medio año. ¿Por qué no envías a Camila por medio año? ¿Sabes cómo pasé estos 6 meses adentro? ¡Basta! Si no hubieras empujado a la abuela hasta dejarla vegetal, ¿por qué te habríamos mandado aquí? Es lo que te mereces. Abuela. Abuela. Madre. Valeria. ¡Tú! No fui yo, padre. No fui yo quien empujó a la abuela. Ya dije que no fui yo. Uno es presidente y la otra actriz. ¿No saben que acusar requiere evidencia? ¡Qué evidencia! En toda la casa, eres la más inútil. Si no eres tú, ¿quién más? Ya basta. Tu papá te pegó por tu bien. Después de todo, tienes nuestra sangre. Somos familia. Si no te disciplinamos, te arruinarás. ¿Familia? ¿Cuándo me trataron como parte de la familia? Solo soy el causante de que la abuela esté en coma. De ahora en adelante, yo, Valeria Mendoza, termino con ustedes. No tenemos nada más. ¡Detente! Es solo un truco para llamar la atención. Ignórala. Lo importante es el banquete de Camila. Camila nos enorgullece. No podemos llegar tarde. Ya, papá. Es solo de segundo. El banquete no le importa. Si alguien pregunta, actúa como si no tuvieras esta hija. Suban. Me invitan al banquete, solo para que los demás crean que tratan a todos igual. Su idea de familia no me importa. Valeria. Valeria. ¿Quién es el que te hizo esto? Abuelo. Abuelo. Valeria, perdón. Fue culpa mía que sufrieras en el exterior. Abuelo, fue mi culpa. Perdona a ti y a mis padres. No debí buscar a mi familia. 10 años atrás, el terremoto en el parque. Mis padres decidieron salvar a mi hermana con IQ 150, Camila. Mi mamá se llevó a mi hermana, que siempre fue bonita. Solo yo, como un niño salvaje, fui abandonada. Por suerte, la familia Mendoza me rescató y me crió como una princesa por 10 años. Hasta el año pasado, mis padres biológicos me recordaron y me trajeron a casa. Valeria, este siempre será tu hogar. Regresa cuando quieras. Niña, en el terremoto perdimos a nuestro hijo. Dios nos hizo encontrarte. Después de tantos años, ya te consideramos nuestra hija. Si quieres, siempre serás bienvenida. Te haré
tu pescado a la naranja favorito. Padres, donde quiera que vaya, siempre y para siempre seré su hija. Perfecto. Valeria, si te hacen daño, avísame. El abuelo no tiene mucho talento, pero conozco a mucha gente. Lo que pasó en la familia Torres, ya lo sabemos todo. Te vimos crecer desde niña. Esas cosas no las hiciste tú. Tranquila, abuelo buscará justicia por ti. Abuelo, ya no importa. Hola. ¿Es Valeria Mendoza? Felicidades. En el examen obtuviste un puntaje que sorprendió al Estado. El gobierno estatal, en nombre de Puerto Sol, invita a ti y tu familia a asistir esta noche al banquete de excelencia en Hotel Puerto Sol. ¿En serio? Perfecto. Asistiré con mi familia a tiempo. Padres y abuelo me criaron con amor 15 años. Es hora de retribuirles. Abuelo, el gobierno estatal me invitó al banquete de excelencia. Quiero llevarte junto con mis padres. ¿Qué? Banquete de excelencia. Valeria, solo estás en segundo año. Desde que volví a la familia Torres, he puesto toda mi energía en mis estudios. El año pasado ya avancé a tercer año. Oh, ¿en serio? ¡Perfecto! Solo los 10 primeros son invitados por el gobierno. Eres un genio. La familia estará contigo esta noche. ¡Sí! Hola. Valeria saltó un año y está en la lista. Muéstrenle sus identidades. En el banquete de excelencia, voy a buscar justicia para mi nieta. Señor Torres, es envidiable. Camila es una genia. Estoy seguro que esta noche estará en la lista. Gracias. Bajo mi tutela, Camila es cada vez mejor. Todo gracias a mi papá, que me apoyó con todo. El mes que viene voy a participar en un concurso matemático mundial. Fui invitada por universidades de élite. Camila es excelente, pero Lucía también nos enorgullece. Esta es mi obra del mes pasado. Acababa de pintarla cuando una familia real la compró por millones. Claro que son hijos de señor Torres y Patricia. Son verdaderos genios. Ah, sí, oí que tienen otra hija. Seguramente también es genial. Amigos, Valeria empujó a la abuela, quedó en coma. Padres la enviaron al centro. Creo que en el futuro ni siquiera podrá presentar el examen. ¿Qué puede aprender en ese lugar? Basta, dejemos de hablar de esa desgracia. Los años que invertimos en ella ya serán como caridad. De ahora en adelante, yo, Roberto Torres, solo tengo a Camila y Lucía. No se esfuerza, se abandona. Y sus notas son malas. Una persona así no merece ser nuestra hija. ¿Así? Espero que Patricia y señor Torres cumplan su palabra y no lo arrepientan. ¿Voy así al banquete de mi nieta? ¿No es demasiado simple? Don Ernesto, como jefe del Grupo Mendoza, con activos mundiales, cualquier atuendo es digno del banquete. No, aún no. En un lugar tan modesto como Puerto Sol, ¿qué banquete de calidad podrían organizar? Prepara 3 regalos de lujo. El banquete de mi nieta será el más único de la historia. Sí. Valeria, ¿qué haces aquí? ¿No dijiste que romperías con nosotros? ¿Por qué ahora vienes a la fiesta de Camila? ¿Qué pasó? ¿Se te acabó el juego de coquetear? Basta. Camila ganó la beca. Como familiar, quiere ver el mundo. Los guardias no la detendrán. Viene aquí, pide perdón a Camila. Te puedo dar una oportunidad de volver con nosotros. Valeria, ¿por qué traes una cartera a mi banquete de excelencia? Los que no lo sepan pensarán que te maltratamos. Acabas de llegar y ya nos avergüenzas. Si quieres ser mi hija, tienes que actuar como una élite. Vuelve a casa, cambia de ropa y regresa. Cámbiate. Camila, esta cumbre internacional te ayudará mucho en tu futuro. Llevaré a Lucía a grabar un reality. Quédate en casa limpiando. Padres,
¿Pueden llevarme con ustedes? Es una cumbre internacional. Solo genios como tu hermana están calificados. Eres de campo. ¿Qué harías allí? Vamos. Lucía va al reality para mostrar su talento artístico. Eres una campesina que no sabe nada, para avergonzarnos. No es así, madre. La familia Torres es rica, pero yo solo como pan integral. ¿Dónde consigo ropa como la tuya? Roberto, eres realmente ciego. Primero, nunca he querido ganarme su aprobación. Segundo, este es mi único bolso. Deja de mentir. Soy presidente. Tu madre es una actriz famosa, como nuestra hija. ¿Cómo no tienes dinero para un bolso? Roberto, ¿cuándo me diste 1 centavo? Buenas tardes, doña Isabel. Mi hija ganó la beca. Prepara un regalo. A la fiesta de mi hija. ¡Sí! ¡Basta! Las mentiras tienen límite. Aunque seas despreciable, como mi hija. ¿Por qué no te daría dinero para vivir? Voy a mostrar los registros. Mario, ¿por qué no estás en mis contactos? Como mi padre biológico, nunca me diste 1 centavo. Ni siquiera tenías mis contactos. Señor Torres, eres realmente un gran padre. ¡Imposible! Si fuera así, ¿cómo estudiaste el último año? Estás mintiendo. ¿Cómo sobreviví? Señor Torres, debe saberlo bien. Valeria, ¿estás recogiendo basura aquí? No es así. Padre, estoy juntando dinero para vivir. Absurdo. ¿Me faltaría tu dinero para vivir? Creo que no podrás quitarte tus malos hábitos campesinos. Ni siquiera dejas pasar un beneficio. No es así, padre. No quiero escucharte. Si te atreves a avergonzarme otra vez, vuelve a tu pueblo. ¡Guardia! ¡Expúlsenla! Camila, vámonos. Vamos a comer tu comida francesa favorita. ¡Vamos! Tengo que recoger basura para ganar mi dinero. Mientras que señor Torres, tu hija prodigio, usa trajes de alta costura, relojes de lujo. Señor Torres, ¿de verdad prefieres a tu hija prodigio? No es lo mismo. Camila es mi hija sobresaliente. Claro que le doy los mejores recursos. Fuiste criada por pobres tantos años. Ya estás arruinada. Darte buenos recursos es un desperdicio. Claro que eres, señor Torres. Incluso el amor paternal lo calculas tan bien. Padre, no la creas. Incluso sin dinero extra, el dinero mensual le basta para vivir. Solo quiere parecer pobre para ganarse lástima. Quizás esconde el dinero en su bolso. ¡Exacto! ¡Entrégalo! ¿Solo tienes estas ropas? Madre, esas ropas son las que usaba cuando llegó. ¡Hola! ¿Qué? Valeria tomó el examen de ingreso y me invitó al banquete de excelencia. ¡Ya lo sabía! Valeria iba a triunfar. Su padre biológico la niega, pero yo, su padre adoptivo, la acepto. Padrino, salimos ahora al banquete de excelencia de mi hija. ¡Sí! ¿Ven bien? Nadie me da dinero para bolsos. Nadie me da manutención. Nadie me da dinero extra. ¿No puedes decir que no tienes dinero? No somos gusanos en tu estómago. O tal vez
¿Quieres usar este método de victimizarte para que nos sintamos en deuda contigo? Una vez le pedí dinero para un simposio. 200 pesos. Dime, ¿qué pasa? Tengo una reunión esta tarde. Padre, la escuela organiza un simposio. La inscripción cuesta 200 pesos. 200 pesos. ¿Por tan poco dinero viniste a molestar en la empresa? No es así. Le llamé, pero no contestó. ¿Cuándo tengo tiempo para contestar? No eres mi hija única. Ve con tu madre. Si ella da, yo doy. Padre, una clase de Camila cuesta miles de pesos. Solo quiero 200 pesos para una oportunidad que pueda cambiar mi futuro. ¿Por qué siempre tienes que ser tan calculador? Camila tiene un coeficiente de 150. Es un genio. Será la mejor del estado. ¿Y tú? Arruinada por campesinos. Si invierto en ti, ¿veré retorno? ¿Cambiarás tu futuro? Tu futuro es avergonzarnos. ¡Qué pobre Valeria! ¿Cómo puede el señor Torres ser tan duro con su propia hija? Yo. Actúo así por culpa de ti, que eres un fracaso. Para estar en la élite depende de Camila, la mejor estudiante, y Lucía, la pintora genial. Eres un estudiante mediocre que no merece nuestra atención. Estudiante mediocre. ¿Alguna vez fueron a mi escuela? Estoy criando a Lucía. Tengo que atender a casa y al rodaje. No tengo tiempo. Ir a la escuela es ver a los maestros. Tus calificaciones son malas. No quiero avergonzarme. ¿Por qué Lucía y Camila ni siquiera me alcanzan? Pero ustedes van a su escuela para reuniones. ¿Estás diciendo que Camila y Lucía son peores que tú? ¿Cómo sabes que fui a sus reuniones? ¿O tal vez estás en la misma escuela? ¿Cuánto falta? Es el banquete de excelencia. Todas las personalidades estarán presentes. Puede haber tráfico. Se estima 15 minutos para llegar al banquete. No importa quiénes sean. En 5 minutos debo llegar al banquete de mi nieta. Sí. Notificar a la seguridad. Abrir paso a... Valeria, incluso si estudiamos en la misma escuela. ¿Y qué? Eres tan mala estudiante, verte solo avergüenza. Yo soy diferente. En mi escuela hubo una recaudación. Con mis contactos, recaudé para la escuela 100,000 pesos. Es una invitación de la Academia de París. Me invitaron de intercambio. Pero no me pareció valiosa, así que la rechacé. Los hijos del señor Torres son verdaderos genios. Valeria no se compara. Están en mundos diferentes. Camila y Lucía estudian en el mejor colegio de Puerto Sol. Gracias a nuestras conexiones, te metimos en ese colegio. Eso ya es para ti un gran regalo. No agradeces y difamas a tus padres. ¡Eres imposible! ¿Por qué crees que entré a Puerto Sol gracias a tus conexiones? ¿Y por qué crees que soy peor que tus 2 hijas? ¡Basta! Si eres tan inteligente, ¿por qué eres tan mala persona? ¿Empujaste a tu abuela y la dejaste en coma? ¿Cuándo las notas pueden juzgar la moral de una persona? Sí. Es esto lo que llaman educación de élite, ¿no? Bien. Entonces, déjenme decirles. Mi puntaje es superior a el de Camila. ¡Cállate! ¿Sabes lo que dices? Incluso un niño sabe que solo los de último año toman el examen. Eres un estudiante de segundo año. ¿Cómo puedes decir que tu puntaje es mejor que el mío? Mira a tus pobres padres. ¿Qué hicieron contigo? No saben ni lo básico. Solo avergüenzas a tus padres. Estoy diciendo la verdad. Si no escucharon bien, puedo repetirlo. Mi puntaje es superior al de Camila. Es mala estudiante y orgullosa. Mala persona y se hace de élite. No eres digna de Camila. ¿Ah, sí? Quizás tus 2 genios no me llegan a la rodilla. ¡Tú! Bienvenidos, estudiantes y padres de familia. El banquete de excelencia comienza ahora. Valeria, te recomiendo que te vayas. Cuando salgan las notas, tu mentira se descubrirá. Una gallina es una ballena. Enjaularla de oro no la hace un pájaro de fuego.
Cuando salgan las notas, veremos quién es gallina y quién es pájaro de fuego. Y quién es la verdadera mala persona. Señoras y señores, este año en Puerto Sol surgió un sorprendente talento. No solo fue la mejor del estado, sino que rompió el récord de los últimos 10 años y es la mejor del país. Esta estudiante es de la familia Torres, criada con esmero y educada para ser una élite. Señor Torres, seguro que se refiere a Camila. Es un orgullo para usted. Antes de ver los resultados no podía confirmar. Sin embargo, Camila, con todos mis recursos en su educación, no me defraudó. Honró a la familia Torres. Ya consulté expertos para calcular mi puntaje. Como mínimo, obtendré 700 puntos. Valeria, ¿lo ves? Esta es la diferencia entre la crianza y el origen humilde. Si fueses la mitad tan brillante como Camila, no tendrías que venir a este banquete gracias a ella. Los años de inversión por fin dan frutos. Cami, ve a revisar. No hagas esperar. ¡Dios mío! ¡728 puntos! Camila Torres es la mejor en ciencias. ¡Es la genia! Con IQ 150. ¡Mejor puntaje por Tosón! Valeria, ¿lo ves? Esta es la diferencia entre nosotras. 728 puntos. Ni siquiera me alcanzas. ¡Tú! Espera, dijo que es la mejor del país. Camila es la mejor en ciencias. ¿Qué está pasando? ¿Otra persona es la mejor del país? ¡Vamos! ¡A asistir al banquete de mi nieta! Ni siquiera Camila es la mejor. Entonces, ¿quién es? Valeria dice que también está en 12 vidas. O sea que... ¿Tiene boleta de examen? Denunció. Ella no está en el quimosegendo. Se está haciéndose pasar por estudiante. Está perturbando el evento. Estudiante, fingir ser examinando es un delito grave. No me hago pasar por examinando. Esta es mi boleta. Se puede verificar. ¿Cómo te llamas? Colegio Nacional Puerto Sol, Tazo Grado. Valeria Mendoza. Sigue fingiendo. Veremos cómo te las arreglas. Oh, está la info de Valeria. Puedo confirmar que Valeria Mendoza está en docente grado y ya rindió el examen. ¿Cómo es posible? Ella es de pueblo. ¿Cómo puede estar en 12 grados? Estudiante, ¿estás cuestionando la autoridad del examen? No lo hice. Estoy sorprendida. ¿Por qué estás en 12 grados y no lo sabíamos? ¿Por qué? Nunca se preocuparon por mi vida. Desde el primer día en el Colegio Nacional de Puerto Sol, ya podía saltar de grado. Como su hija, estoy en 12 ¿Puedo examinarme? ¿Saltar grado? El Colegio Nacional es la mejor escuela de Puerto Sol. Los que pueden saltar grado son muy pocos. Son genios entre genios. ¿Será que Valeria es mejor que Camila? Imposible, Valeria. Incluso si saltaste grado, ¿y qué? Nunca me superarás. Saltaste grado por tu genética. Si no te fue bien, repite el año. Por tu genética te haré un trato. Regresa con nosotros como nuestra hija. ¿Estás tan seguro que soy peor que Camila? ¡Basta! Valeria, ¿crees que al presentarte puedes probar que eres mejor que nosotros? Guarda tus repugnantes trucos. Así, solo harás que no nos perdones. Un gallo no es un pavo real. Tú, que empujaste a la abuela hasta dejarla vegetativa. Enviada al centro para reflexionar, no eres comparable con Camila. ¡Fuera! Cuando salga los resultados, verás. ¿Quién es el gallo y quién el pavo real? ¡Qué vergüenza! ¡645 puntos! ¡Valeria Mendoza es la mejor del país! ¿Qué? ¿Valeria es la mejor del país? ¿Cómo es posible? Él entró al Colegio Nacional gracias a nuestras conexiones. ¿Cómo puede sacar más que yo?
Creo que copió todo. ¡Absurdo! ¿Estás cuestionando la autoridad del examen? No lo hice. Valeria es una persona despreciable. Incluso empujó a su abuela. Una persona como ella, ¿por qué no copiaría en el examen? ¡Basta! Camila Torres, y eres la mejor del estado. Valeria Mendoza es la mejor del país. Primera nacional. Con ese puntaje, ¿a quién podría copiar? Te dejo copiar. ¿Podrías copiar para ser la mejor del país? Camila no quiso decir eso. Solo que estamos sorprendidos por el puntaje de Valeria. Si realmente se preocupan por Valeria, no se sorprenderían, sino que se alegrarían. Basta. Valeria también es nuestra hija. Sana mejor del país, nos honra a todos. Dejemos de discutir. Valeria Mendoza, felicidades por romper el récord de los últimos 10 años. En nombre del gobierno, felicidades. No solo honras a Puerto Sol, sino que también te has superado. Ahora invito a Valeria Mendoza a hablar. Papá, ¿por qué ella va a hablar? Yo debería estar allá arriba. Ya. Papá te lo promete. Valeria, no subas a hablar. Deja la oportunidad para Camila. ¿Qué dijiste? ¿No ves que Camila está molesta? ¡Date prisa! Deja la oportunidad para complacerla. Esta es la oportunidad que te damos. Por supuesto, te compensaremos de otra forma. Así, la habitación de Camila también la puedes usar. Las bolsas que usó Camila las puedes usar. Son todas de marca. Te verás bien. Y dinero extra. Te doy 500 al mes. No, 1000. Te garantizo que no pasarás hambre. ¿Quieres decir que yo, la mejor del país, debo cederle mi lugar a la local, vivir en su cuarto viejo, usar sus cosas viejas y lo llaman compensación por algo que no hice? Roberto, como padre, eres muy generoso. El señor Torres es muy injusto. Valeria es su hija y la mejor del país. Vive peor que una sirvienta. Basta, Valeria. Tu padre se bajó de su pedestal para hablar contigo. Deberías aceptar y callarte. Deja de actuar como una niña mimada. Estoy aquí hoy no por actuar como una niña mimada, sino por mis notas, por mis propios méritos. Por eso, esta oportunidad no la cederé, ni la entregaré. Eres de un pueblo. ¿Qué oportunidad quieres? Camila siempre fue sensible. Si se deprime por esto y su futuro se arruina, ¿puedes arreglarlo? Si es tan sensible, que se quede en casa. ¿Para qué venir aquí a hacer el ridículo? Valeria Mendoza, gracias a tu esfuerzo, fuiste la mejor del país. Eres un ejemplo para los estudiantes. Orgullo de Puerto Sol. Ahora, con un gran aplauso, Valeria Mendoza. Gracias a todos. Mi logro hoy es gracias a mi familia por su generosidad. Mi madre es una simple limpiadora, mi padre vende pescado y mi abuelo, aunque son ordinarios, ahorraron para que estudiara. Me enseñaron a persistir y a no rendirme. Por eso hoy quiero decirles, mamá, papá, abuelo, gracias. Siempre serán mi familia querida. Gracias a todos. Valeria, prefieres agradecer a tus padres adoptivos, que no son de tu sangre, ¿y no agradeces a tus padres biológicos? ¡Tus años de estudio fueron en vano! ¡Eres una persona sin corazón! Primero, mis estudios los pagaron mis padres adoptivos con mucho esfuerzo. Si no los agradezco, sería peor que a un animal. Segundo, ya corté lazos con ustedes, así que a quien agradezca, no le importa a usted. Valeria, deja de decir lo contrario. Sé que lo haces para que nos guste. Si te disculpas, agradeces a tus padres, seguimos siendo familia. Pero si sigues portándote mal, papá y mamá se enojarán de verdad. ¡Exacto! Ya te dimos suficiente respeto. Incluso lo de tu abuela ya no lo vamos a juzgar. Si te atreves a seguir con este juego, la familia Torres ya no te reconoce. Si Torres no la quiere. ¡Nosotros Mendoza sí! Si la familia Torres no la quiere, la Mendoza sí.
¡Abuelo! Valeria, abuelo se retrasó. ¿Te hicieron daño? ¿Y mis padres? Tienen asuntos importantes que atender. Llegarán enseguida. Hoy es el gran día de tu victoria nacional. Toda la familia estará contigo. ¿Quién eres tú? Es el banquete de mi hija. ¿Quién te mandó? Ciego. ¿Por qué pegas? ¡Sembrando discordia! ¡A vosotras os toca! Valeria, es el banquete de excelencia. ¿Dejaste que un mendigo pegara a tus padres? ¿No tienes corazón? Niña malvada, desleal e impía. No mereces estar aquí. ¿Mi nieta es malvada? ¿Mi nieta es impía? 10 años atrás, ¿quién la abandonó en el parque, sin importar su vida? ¿Y quién luego la llevó a casa, para luego mandarla al centro a ser maltratada? Mi nieta es la campeona nacional. ¿Y quién tiene la cara de decir que somos familia? Ustedes nunca consideraron a Valeria como su hija, y encima la calumniaron y difamaron. ¿Gente como ustedes merece ser sus padres? La familia Torres es excesiva. Camila, campeona estatal, usa ropa de marca. Valeria, campeona nacional, ni siquiera tiene ropa decente. Incluso la matrícula la ganó con su esfuerzo. No tratan a las dos igual. ¿Cómo se atreven a ser padres? ¡Mentira! Padres la trataron así porque hizo algo malo. Empujó a la abuela y me culpó a mí. Valeria, ¿sabes los padres te castigan por tus errores? ¿Por qué dejas que los extraños los malinterpreten? Estás rompiéndoles el corazón. Ya lo dije. No la empujé. Lo sé. Eres la campeona. No quieres que sepan de tu pasado. Entonces, di que fui yo. Solo pido que dejes de portarte mal. Ustedes insisten en que ella la empujó. Bien. ¿La prueba? Camila lo dijo. ¿Qué más prueba? Camila es tan buena. Diría mentiras. Si ella dice Que empujaste a tu madre. ¿La encerrarías en el centro por 6 meses? yo... Admito que después de que Valeria regresara, la descuidamos un poco. Pero jamás fuimos injustos con ella. Además, que fuera la mejor, fue gracias a que usamos nuestras conexiones para meterla en el Colegio Nacional. Atribuyes tu éxito solo a tu esfuerzo, pero no mencionas lo que hicimos tus padres. Eres claramente egoísta. Lo que hizo Valeria no tiene justificación. Sin la familia Torres, nunca hubiera llegado aquí. ¡Absurdo! El éxito de Valeria es porque... ¡Dilo! ¿Por qué callas? Te avergonzaste. ¿No puedes seguir hablando? Valeria es egoísta. Basta. No hagamos escándalo. Valeria, si te arrepientes, corta con tus pobres padres adoptivos para siempre. Podemos perdonarte. Si no, te quitaré todos tus recursos. Abuelo, no se preocupe. Ingresé al Colegio Nacional por mis propios méritos. Fui admitida por excelencia, no por conexiones. Deja de presumir. Los admitidos por excelencia son genios entre genios. Una campesina como tú, sin nuestras conexiones, ¿cómo estudiar en ese colegio? ¿Crees que por ser la mejor, eres la reina? Sin la familia Torres y sus recursos, eres nadie. No tendrías ni derecho a estar aquí. ¿Por qué cree que fui gracias a ustedes que logré lo que soy? Mi expediente está aquí. ¿Cómo entré al Colegio Nacional puede comprobarse? Esto, Valeria Mendoza superó ampliamente el puntaje del Colegio Nacional y fue admitida por excelencia. ¿Qué? ¿Lo escucharon? Con mis propios esfuerzos ingresé al Colegio Nacional. Y también por mí misma soy la campeona nacional. Con ustedes no tienen nada que ver. ¿Cómo es posible? Ni siquiera yo obtuve una beta. Ella que viene del campo, ¿cómo pudo lograrlo? ¿O es que su inteligencia es mayor que la mía? Valeria, has sufrido mucho. En todo, has tenido que luchar sola. Perdón por todo. Usted y mis padres han hecho tanto por mí, y os pagaré todo esto. Bien. Eres mi nieta orgullosa. No pedimos favores con nuestras manos. Todos, aquí y ahora, quiero anunciar algo. Con la familia Torres rompo lazos. De ahora en adelante, estamos separados para siempre. ¿Un documento de ruptura? ¿Qué jugada es esta ahora?
No has dejado de decir que no soy tu hija. Si firmas este documento, tu deseo se hará realidad. Sin embargo, no son ustedes quienes me abandonan, sino yo quien los abandona. Valeria, esto es solo una jugada de seducción. En realidad no quieres romper. Deja tus juegos. Por ser la campeona nacional, podemos darte otra oportunidad. Arrodíllate, pide perdón, y te volveremos a aceptar. Roberto, ¿estás loco? Olvídalo. Incluso sin este documento, en el futuro, no tendré nada que ver con ustedes. Bueno, vámonos. No creeré que te atrevas a irte. Primera Nacional. ¿Es tan genial? Si te vas, perderás tu vida de lujo y tu identidad como nuestra hija. Esto tu familia adoptiva pobre nunca te lo podrá dar. En la familia Mendoza no tuve una vida de lujo, pero tenía mis padres y el amor de mi abuelo. Cada día era feliz. Pero en la familia Torres, lo único que recibí fue hambre y miseria. Solo insultos sin fin y acusaciones injustas. ¡Absurdo! ¿Me faltan tus cuotas mensuales? Y me enviaron injustamente al centro de rehabilitación. ¿Y qué si es hija de ricos? Igual sus padres la mandaron aquí. ¡La va rápido! No quiero nada de la familia Torres, y mucho menos ser parte de ustedes. Estás excediéndote. Son tan pobres. ¿Qué te pueden dar? Y al final ni siquiera podrás estudiar en una universidad de segunda. Valeria, sin importar tus calificaciones, si eres o no la primera nacional, siempre serás la nieta de tu abuelo. Abuelo. Te haré estudiar en la mejor universidad. En el futuro serás exitosa. Mira, de este tipo aprendiste a jactarte. Sin nombre ni conexiones. Y todo son mentiras. Nosotros somos diferentes. Mira, este es el regalo para el banquete de excelencia. 100,000 mensuales, en 4 años. 4.8 millones. Es una villa cerca de la universidad, con mayordomo y chofer privado. No compartirás habitación con la plebe. Valora 5 millones. En total, son más de 10 millones. ¿Pueden darles esos pobres campesinos? ¿Estos regalos son para Valeria? Esto, para la hija que criaron en casa, prepararon regalos de millones. ¿Y para Valeria, qué prepararon? Es que no sabíamos que Valeria tomó el examen. Además, no sabíamos que sería la mejor del país. Valeria nos honró. La compensaremos. ¡Exacto! Creció con ustedes en la pobreza. Es cortavista. Si la vida mejora de repente, se hará arrogante. Pero la casa para Camila, te permitimos que vayas a vivir. ¡Padre! Vaya. De todos modos, la casa falta un sirviente. Valeria, puedes ir a limpiar y cocinar para Camila. Nosotros te permitimos vivir en la casa lujosa. Camila necesita un auto lujoso y un chofer. No necesitamos contratar. Conduces el auto lujoso para llevar a Camila. Así, en público, tienes prestigio. Y nosotros también. Entonces, son tan buenos conmigo porque soy la mejor del país, para que en público tengan más prestigio, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? Es nuestro amor por ti. ¡Excelente idea! A mí, la mejor del país, como niñera de una regional, como chofer. Eso es su amor por mí. Señor Torres, Patricia, su amor es muy original. ¡Basta! Aprende a ser agradecida. Este es nuestro mayor compromiso. ¿Tu pobre abuelo te da una vida mejor que esta? ¿Te manda a una universidad mala o te deja heredar unas cuantas hectáreas? Vine a asistir al banquete de mi nieta. Por supuesto que traje regalo. Tráiganlos. Familia Mendoza, con 3 regalos. Felicita a la señorita Valeria. Una villa en la capital. ¡Felicidades, señorita Valeria! Primer paso hacia la gloria. Nombre grabado en la fama. Escalá más alturas. Acciones de una empresa biotecnológica. Valeria, años de estudio dan frutos. Hoy brilla tu talento. 10 autos deportivos exclusivos. ¡Felicidades, Valeria! La mejor de todas. Tu futuro es brillante.
Vila, acciones de empresa autos exclusivos. Cualquiera de estos vale millones. Tantos regalos de una vez. ¿Y Valeria? ¿Qué clase de familia tiene? Si todo es verdad, el regalo de Valeria valdría cientos de veces más. Valeria, todo esto son regalos que te preparé. Pequeños detalles. Más tarde vendrán tus padres y habrá una gran sorpresa. No, abuelo, estos regalos son muy caros. No puedo aceptarlos. Es solo un gesto de tu abuelo. No es nada. Estos años, para que estudiaras en paz, ocultamos tu identidad. No te dijimos que la familia Mendoza... ¿En realidad qué? ¿O quieres decir que son los más ricos del mundo? Basta. Deja de actuar. Señores, el abuelo de Valeria es un estafador. Y los regalos son falsos. ¿Qué? ¿Falsos? ¡Exacto! En su momento, cuando la trajimos de la aldea, ya hicimos la investigación. Su padre adoptivo es un vendedor de pescado, y su madre adoptiva es una basurera. Y su abuelo es un viejo inútil que ni siquiera cobra. Ya recuerdo. Su padre adoptivo... olor a pescado. Ugh. Asqueroso. Su madre adoptiva estaba sucia. Nos asustábamos de entrar a su casa. Toda su familia es basura de la basura. ¿Cómo podía regalar una casa en la capital y regalos tan caros? Por eso, todo eso es falso. Mi madre es limpiadora. Mi padre vende pescado, pero con sus manos me criaron. En mi corazón son los mejores padres. Valeria, ellos no saben ver lo que te regalé, nieta. Abuelo. No importa qué regalo me des. Si es de tu parte, en mi corazón es invaluable. Invaluable. Para mí es una vergüenza. Ya es malo que seas tan despreciable, pero también traes a este pobre abuelo para que se haga pasar por rico. ¿Casa en la capital y auto limitado? ¿Cómo pude tener una hija como tú? Valeria, sé que desde niña fuiste adoptada por pobres. Tu gusto es bajo. Yo soy diferente. Desde niña con papá asistí a cumbres en el extranjero. He visto mucho. No usaría falsos para engañar a todos. Camila, ¿cómo puedes compararte con ella? Aunque fue la mejor del país. Pero al graduarse, tendrá que trabajar para nosotros. Tú eres diferente. Aunque solo fue estatal, pero en finanzas tienes un gran talento. A los 10 años ganó 1 millón en bolsa. No es comparable con ella, que solo estudia. Papá, si hablas así, lastimarás a Valeria. Están tan seguros que soy peor que su hija. ¿Qué dijiste? ¿Quieres decir que tienes más talento que Camila? Exacto. No solo en el examen soy mejor que Camila. En finanzas la supero por completo. Valeria, mi hermana desde niña aprendió finanzas con papá. A los 10 operaba acciones. A los 15 ayudaba a manejar la empresa. ¿Crees que una campesina puede superarla? Valeria, te recomiendo ser más realista. Con un par de trucos, no engañarás a nadie. Te pillamos fingiendo ser rica. Y ahora intentas competir con ella para llamar nuestra atención. Valeria, deja tus artimañas. Con esto solo conseguirás que te despreciemos más. Antes dije que mis notas eran mejores que las de Camila. No me creyeron. ¿Y la realidad? Ahora digo que en finanzas la supero. Siguen sin creerme. ¿No temen que al final se rían de ustedes? De nada sirve hablar. ¿Las pruebas? Papá, no le hagas la vida difícil a Valeria. Estas son acciones de Tecnofuturo que compré hace medio año. En ese momento estaban en caída. Ahora han subido más de 10 veces. Me permitió ganar millones. Tecnofuturo. Esa es una de las menos conocidas. Señorita Torres se atrevió y ganó millones. Es un genio financiero. Impresionante. ¿Ven? Así triunfa la élite. No eres más que una becaria, que no puede compararse. Estas acciones, claro que subiría, porque yo las elegí. Y lo único que hizo Camila fue robar mi idea de inversión. ¿Estás diciendo que Camila robó tu plan de inversión? ¿Sabes lo que estás diciendo? Claro que sé lo que digo. Y tengo pruebas. ¡Cállate! No creas que por ser la mejor puedes decir cualquier cosa. El título de mejor alumna no se compara con un genio de las inversiones.
Ya vimos este juego. Valeria acusa a Camila como la otra vez, cuando la acusó de dejar a abuela en coma. Camila, ¿no crees? Sí. Si fuera un genio de las acciones, ¿por qué tendría que recoger basura para pagar la universidad? Es porque su padre nunca me dio un centavo de manutención. Tuve que recoger basura y dar clases particulares para pagar la universidad. Y compré acciones de Tecnofuturo porque quería ahorrar para escapar de ustedes. Estás exagerando. ¿Las pruebas? Sin pruebas, eres tú quien dice lo que quiera. Valeria, no importa. Abuelo te cree. Ya no importa, porque las acciones de Tecnofuturo están a punto de... Si quieres nuestra aprobación, demuéstranos tu talento y demuestra que eres mejor que tu hermana, en lugar de estar aquí pretendiendo ser alguien. Valeria es algo... Cree que por ser la mejor puede compararse con Camila, un genio financiero. Es el carácter de los campesinos. Un poco de éxito y se creen superiores. Creen ser los mejores. Camila, ¿también piensas eso? Sí. ¿Y qué? ¿Olvidaste cómo me arrebataste mi plan de inversión? Esto es mío. No esperaba que una campesina tuviera este ojo. Este plan de inversión es mío. ¡Es mío! ¡Devuélvemelo! Si papá y mamá supieran que no estudias y haces esto en secreto, ¿crees que te echarían de casa? ¿Qué plan de inversión? ¿Por qué no lo sé? Papá, mamá, créanme. Papá te cree. Es una niña adoptada por una familia pobre. ¿Cómo podría entender esto? Porque fuimos familia. Te advierto amablemente. Vende ahora mismo esas acciones. Si no, vas a perder todo tu dinero. ¿Dices que baja y baja? ¿Crees que eres un genio de las acciones? ¿Lo ven? Esta acción todavía tiene mucho potencial. ¿Bajó? Si hoy no baja, significa que todo es mentira. Entonces tendrás que arrodillarte y pedirle perdón a Camila. Entonces, si Valeria acierta, significa que es mejor que tu hija en finanzas. Tu hija robó el plan de Valeria. ¡Eso es imposible! 5. 4. Las acciones de Tecnofuturo bajaron. Realmente bajaron. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Camila, estas acciones las compraste hace medio año. ¿No han subido todo el tiempo? No lo sabía. Vi que seguía subiendo, así que invertí otros 10 millones. ¿Qué? ¡Vende ya! No puedo venderlas. Estas acciones caen en picada. Parece que nadie las compra. Estoy atrapada. ¿No dijiste que eras un genio financiero? ¿Cómo es que Valeria, hace medio año, pudo ver lo que tú? ¿Por qué tú no lo viste? ¿Será que todo lo que dijo Valeria es verdad? ¿Camila copió su plan de inversión? ¿Significa eso que Valeria es el verdadero genio financiero? No solo es la mejor del examen nacional, sino un genio financiero. Camila está totalmente superada. ¡Imposible! Camila es el genio que yo crié. Ha asistido conmigo a tantas cumbres financieras. Y tú eres solo una campesina. Nunca podrás superarla. Los hechos hablan por sí solos. Con todos tus recursos para criar a tu hija, ¿no es mejor que yo, una niña de pueblo? ¡Cállate! Todo fue solo coincidencia. Mientras estudiabas para exámenes, estaba en el extranjero aprendiendo finanzas de vanguardia. Para criarme, mi papá invierte millones cada año. Tú ni siquiera eres mi sombra. Originalmente quería respetar tu dignidad, pero ahora no es necesaria. Todos. Camila Torres. No solo robó mi plan de inversión, incluso su calificación fue por fraude. Ella no es ningún genio. Todas sus evaluaciones las hizo con chanchullos. ¿Cómo es posible? Camila es un genio reconocido. ¿Cómo podría ser como dices? Madre, ella está celosa de mí. Por eso me calumnia. Desde que llegó a casa me ha odiado en todo. Valeria, no sé qué hice para que me odies tanto. Si lo hice, puedes pegarme o gritarme. Solo pido que dejes de decir mentiras. Si no, papá y mamá te abandonarán. Camila, no temas. Tú y Lucía son mis hijas. Mientras yo esté, nadie te calumniará. Exacto. Una sola coincidencia no demuestra nada. Con tu costumbre de mentir y haber dejado a la abuela en coma, ¿qué no harías? Nosotros no te creeremos. Ustedes confían mucho en su hija. Camila, cuando en el examen
Estabas haciendo chanchullos. ¿Te diste cuenta? Yo estaba detrás de ti. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Será que Valeria dice la verdad? Todo lo que Valeria ha dicho resultó ser verdad. ¿Será que Camila realmente copió en el examen? Entonces, la de moral baja no es Valeria, sino Camila. Tonterías, no tengo miedo. Acabo de desbalancearme un poco. Papá, tienes que creerme. Claro que te creo. Te invertí mucho para que seas genial. ¿Cómo podría hacer algo así? Esto es solo para competir contigo. Son rumores que inventó. Ya lo ha hecho antes. Cuando Camila me calumnió, te lo creíste al instante. Ahora, cuando digo la verdad, piensas que miento. Roberto, eres un padre muy responsable. Deja de ser irónica. Armas todo este escándalo solo para demostrar que eres mejor que Camila. Valeria, deja tus malas intenciones. Camila es un genio, con IQ 150. Aunque no salga bien y no sea la mejor, no tendría que copiar. Denuncio que me calumnia. Valeria, siendo la mejor, pero sin evidencia, acusar a Camila de copiar, tienes responsabilidad legal. Si digo la verdad, revisemos las cámaras y lo sabremos al instante. ¿Revisar cámaras? En casa no había cámaras, así que acusaste de empujar a la abuela. Pero ahora el examen está lleno de cámaras. ¿Cómo vas a negarlo ahora? El oro resiste el fuego. Camila, déjala revisar. Que te limpie el nombre. La encerraré en rehabilitación por 6 meses para que te vengues. Camila, no temas. Estamos aquí. Te protegeremos siempre. Valeria, si hay evidencia de que mientes, ¿qué harás? Si miento, renuncio a ser la mejor del examen nacional y me entrego a rehabilitación. ¿Y si se demuestra? Entonces, por ley, que se haga justicia. Pero te puedo decir, mi hija, que crié yo. Nunca haría algo así. Espera que regrese al centro para que se reforme. Camila, ¿qué pasa? No, nada. Solo que estoy de mal humor y me mareo un poco. Valeria, mira lo que has hecho. Trae la sopa de nido. Amáis a Camila con tanto detalle. Incluso para el banquete preparasteis sopa de nido. Pero conmigo, tu hija, eres como un enemigo. Pero ya no importa. Después del banquete ya no tendré nada que ver con ustedes. Denuncio públicamente que Camila Torres copió en el examen. Exijo ver las cámaras del examen ahora. Fui tan sigilosa. Las cámaras no me capturaron. No me descubran, por favor. ¡Esto! Las cámaras del examen son confidenciales. No puedo accederlas. Valeria, yo no hice trampa. ¿Por qué me persigues? Eres mi hermana. Así me duele mucho. Ya. Eres inocente. Siempre serás nuestra mejor hija. Valeria, ¿por qué sigues ahí? Viene aquí y pide perdón a Camila. No hice nada malo. ¿Por qué pedir perdón? Padre, no culpes a Valeria. Culpa a mí. Debido a mi talento, ella me envidia. Valeria, si mi presencia te hace sentir amenazada, yo puedo irme. De todos modos, soy capaz de vivir sola. Perfecto. ¿Por qué sigues ahí parada? Valeria, fuiste tú quien calumnió a Camila. Ahora está limpia y sigues acosándola. ¿Quién te lo permitió? Tú. Inmediatamente, ahora mismo. Arrodíllate y pide perdón. Valeria se basó. Aunque sea la mejor del país, no puede calumniar. Calumnia a su hermana. ¿Cómo es posible que sea la mejor del país? Padre, no es necesario. Recuerdo que Valeria dijo, si ella mintió, renunciaría voluntariamente a ser la mejor del país. Además, se entregaría al centro. Aunque me duele, nuestros padres nos enseñaron que hay que cumplir la palabra. Por eso, cumplirás tu promesa. ¡Alguien! ¡Lleven a esta rebelde al centro de rehabilitación! ¿Quién se... La crié desde niña. ¡Ella nunca mentiría! ¡Ahora mismo! ¡Todavía la defiendes! ¡No la estás ayudando! ¡La estás perjudicando! Por ser adoptada por un campesino como tú, ahora se cree que está por encima de la ley. Desconoce la autoridad. Valeria, quería darte una oportunidad para volver a la familia.
Ahora veo que fui muy indulgente. Primero, mi abuelo es mi familia. No tienes derecho a criticarlo. Segundo, solo no podemos ver las cámaras. Pero eso no demuestra que Camila es inocente. Padre, ya demostré mi inocencia. ¿Por qué Valeria no me perdona? ¿Falté en algo? Juro que lo arreglaré. Solo pido que no me acuses injustamente. Propongo enviar a Valeria al centro de rehabilitación por 6 meses. ¡Solo 6 meses! Es muy poco tiempo. No la hará cambiar. Creo que debería ser 1 año. Valeria, no culpes a tus padres. Es por tu bien. Valeria, acuses injustamente a la campeona. Por ley, deberías ir al centro de rehabilitación. Cuídate. Oye, ustedes y su abuelo, que le ayudó a alterar la gala, también merecen castigo. ¿Qué hacen? ¡Suelten a mi nieta! ¿Saben quién soy? ¡Suéltenme! Camila es la que copió. Hasta ahora no se arrepiente. Entonces, golpéenlos hasta que lo admitan. Consideraré que no tengo esa hija. ¿Qué van a hacer? ¿Quién se atreve con mi hija? Madre. Valeria, ¿están bien? Valeria, primero tu abuelo, ahora tu madre adoptiva. Toda tu familia tiene que arruinar el banquete de excelencia. Valeria, mi paciencia tiene límites. Si permites que tu familia siga con este alboroto, tu castigo será más severo. ¡Seguridad! ¡Rápido! ¡Expulsen a toda esta familia! ¡Ya mismo! Este es el banquete de mi hija. ¿Quién se atreve a armar un escándalo? Este es el video de la prueba nacional. Prueba que mi hija no mintió. La que copió fue Camila Torres. Pudo sacar el video de la prueba nacional. ¿Cuál es el origen de la madre adoptiva de Valeria? Señora, ¿quién eres realmente? ¿Quién soy? No importa. Solo necesitan saber que soy la madre de Valeria. Mientras yo esté, nadie la molesta. ¿Qué puede ser? Valeria, que tu madre adoptiva deje de actuar. Esa memoria es claramente falsa. Dámela. ¿Te atreves a herir a mi hija? Oye, ¿por qué pegas? Coría a una persona. ¿Tú qué? ¿Yo qué? Fuiste tú quien la calumnió y la metiste en el centro donde sufrió por medio año. Mi hija es obediente y no te molesta, pero como madre no soy tan indulgente. No soy tan complaciente. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Suelta a mi hija! ¿Sabes quiénes somos? ¿Y ustedes saben quién soy? Extraño. ¿Por qué la madre adoptiva de Valeria me parece tan familiar? Denuncio a esta mujer campesina por golpear a la campeona. No respeta el banquete lo más mínimo. Deben arrestarla ahora mismo. Señora, perturbar el banquete es un delito grave. Independientemente de su posición, será responsable legalmente. Mamá, olvídalo. Por personas como ellas no vale la pena. Es culpa de mamá. En la familia Torres ha sufrido tantos años. Ahora mamá hará justicia por ti. Esta memoria USB tiene el video de Camila copiando en el examen. ¡Esta es la prueba! No lo hice. Estás difamándome. Incluso el gobierno no puede verlas. Eres una limpiadora. ¿Cómo la obtuviste? ¡Es falsa! ¿Crees que sacando una USB vas a calumniar a mi hija? Aunque Camila no destaca en finanzas, su coeficiente es 150. Eso es un hecho. ¿Copiar en el examen? ¡No lo creemos! Creo que está fingiendo. En realidad no tiene nada. Además, si un genio como Camila tiene que copiar, ¿qué harán los estudiantes normales? ¿Entregarán en blanco? Exacto. ¿No dijiste que mi hija copió en el examen? ¿Por qué sigues ahí? ¡Conéctala ya! ¿Qué? ¿No te atreves? ¡Hazlo ya! Como quieren que los humillemos, vamos a complacerlos. Decidí reproducir el video aquí. ¿Y ahora? ¿Qué tal? No tiene nada, ¿verdad? ¡Unos payasos! ¡Valeria no mintió! ¡Camila copió en el examen!
¿Qué? ¿Qué? Camila, ¿qué está pasando? ¿No tienes 150 de IQ? ¿Cómo puedes copiar? Eres la mejor del estado. ¿Cómo? ¿Cómo puede tener un video? Parece que Valeria decía la verdad. El IQ de 150 es falso. El talento financiero es falso. Incluso la mejor es falsa. Parece que estuvimos mal con Valeria. La que tiene mal carácter es Camila Torres. ¡Camila Torres! ¿Te atreviste a copiar en el examen nacional? ¿Sabes que esto es un delito? Y todo Puerto Sol tiene que avergonzarse por ti. Este tipo de personas deberían ser enviadas a un centro de rehabilitación. Papá, confieso, todas mis calificaciones son por copiar. No quería decepcionarte, papá. ¿Qué? Camila no solo copió en el examen, incluso sus calificaciones son por copiar. ¡Qué genio! ¡Todo es mentira! ¡Muévete! No imaginé que todo lo anterior fue un personaje que creaste. Después de tantos años invirtiendo tanto en ti. ¡Has mancillado mi nombre! Papá, no soy tu favorita. Ayúdame. ¡Cállate! ¿No has avergonzado lo suficiente? Ya no eres mi hija. No eres mi hija. Señores, sobre fraude de Camila también acabo de enterarme. Y todo lo de su imagen falsa, no tengo nada que ver. No sabía nada. Cuando es útil, es su hija consentida. Cuando no, ignora todo y la abandona. Madre, el señor Torres es un excelente padre. Madre, ¿no eres una actriz famosa? Tienes tantas conexiones. Tienes que ayudarme. No quiero ir a la cárcel. Estos años tu padre se ocupó de ti. Yo he estado criando a Lucía. No tengo nada que ver contigo. ¿Verdad, Lucía? Camila, antes te consideraba mi modelo, pero porque eras un genio, el orgullo de la familia. Pero todo esto lo conseguiste con fraude. Personas como tú no mereces ser mi hermana. Abandonas a tu propia hija sin remordimiento. La familia Torres es muy leal y afectuosa. Tú, no hagas comentarios. Es asunto de nuestra familia. ¿Qué te importa como extraña? Extraño. La forma de hablar me da la sensación de haberla visto antes, pero ¿por qué no puedo recordar nada? Valeria, papá se equivocó. Fue culpa mía por creer a Camila, las palabras de esa rebelde. Te juzgué mal. A partir de ahora, papá te tratará bien, ¿sí? Así los privilegios de Camila, papá te los dará, y los mejores recursos para formarte. Con tu inteligencia y talento, sin duda serás el orgullo de la familia Torres. Gracias por su oferta, señor Torres. Pero yo no la necesito. Roberto, ya lo dije claramente. Con la familia Torres ya no tengo nada que ver. Lo que le pase a la familia Torres ya no me importa. Valeria. Valeria, tu padre te da una salida. Solo acepta y ya está. ¿Por qué te portas así? ¿O es que quieres vivir toda la vida con tu madre adoptiva y con ese abuelo? ¿Para siempre? Además, por más que estudies, por más talento que tengas. ¿Y qué? Y todo por culpa de ti. Abuela está en coma. Te perdonamos porque somos magnánimos. Deja de actuar como una niña. Valeria, mamá te cree. No importa, mamá. No es importante. Todo esto ya pasó. Tú lo superaste. Pero yo no. No puedo ver cómo te calumnian. Ahora, mamá va a defender tu primer derecho. Quiero saber, ¿qué castigo tiene el fraude? Anular el examen. En 3 años. Prohibido examinarse. Debido a que Camila frauduló gravemente, será enviada al centro por 6 meses. ¡No! Mi futuro se arruinará. Soy la mejor del estado. Soy un genio financiero. Tengo un futuro brillante. No pueden hacer esto conmigo. Todas tus glorias son robadas de otros. Si alguien como tú puede ser la mejor, ¿y qué hay de los estudiantes que se esforzaron? Valeria, en nombre de Puerto Sol, agradezco a ti y a tu madre. Si no fuera por ustedes que descubrieron este fraude, Puerto Sol habría sido un ridículo nacional. Pero, señora, ¿quién es usted? ¿Por qué pudo acceder a las cámaras? No importa. Lo importante es que se castigue
Envíen a Camila al centro. Por supuesto. ¡Alguien! Papá, ayúdame. Si me encierran, tú también pierdes la cara. Ayúdame, papá. Valeria, sé que Camila, mi hija rebelde, te falló. Sin embargo, podrías, por el hecho de ser familia, darle otra oportunidad. Ahora recordamos que somos familia. En aquel entonces, cuando me enviaste a que me maltrataran, ¿por qué no recordaste que éramos familia? ¿Alguna vez me diste una oportunidad? Esto... Sin embargo, ahora mismo, puedo evitar enviarla a rehabilitación. ¡Oh! ¿En serio, Valeria? ¡Gracias! Sabía que seguías considerándonos familia. Porque no eres la única que va a rehabilitación. Ella también. Lucía Torres. Valeria está empezando a vengarse de los Torres. Valeria, no te pases. No creas que por ser la mejor puedes calumniar. Lucía es una genia del arte y la academia. ¿Por qué la acuses? ¿No es cierto, Lucía? Lucía. Lucía. Mi Valeria no calumnia. Si dice eso, tiene sus razones. Ya recuerdo dónde... Conozco a usted. Usted es la recientemente reconocida por Artemundo como pintora prodigio. El cuadro que la realeza extranjera tiene en su colección fue vendido por Artemundo para impulsar tu debut. Señora Isabel, Lucía Torres llegó. Usted es la pintora prodigio que está en auge. Señora, exagera. Solo tuve suerte. No me atrevo a decir que soy un prodigio. No estés tan nerviosa. Artemundo es el imperio artístico más grande y usted es una persona de renombre. ¿Usted tiene una hermana mayor llamada Valeria Mendoza? Sí. Este pueblo no ha visto nada. Si supiera que usted la menciona, se sentiría muy honrada. Bien, puedes irte. Tu cuadro lo promocionaremos por Artemundo. Sigue esforzándote. Gracias, señora Isabel. Señora Isabel, Lucía Torres parece que no es muy honesta. ¿No es riesgoso promocionar su obra por Artemundo? Es la hermana de Valeria. Si es para bien de Valeria, el título de prodigio de Artemundo puede darlo. ¿Ustedes? Ya recuerdo. Eres de Artemundo, la señora que limpia abajo. Parece que mi incógnito en la empresa la hizo confundirse. ¿Para qué sorprenderse? Antes, cuando fuimos a buscar a Valeria, estaba vestida de limpiadora. Una campesina que llega a la ciudad a limpiar ya es un ascenso, ¿no? Pensaba que tenías un estatus alto. Una limpiadora de Artemundo que se cree alguien. ¡Absurdo! ¿No saben que mi nuera es...? Abuelo, no importa. No hagas caso a ellos. No importa el trabajo de mi madre. Con sus propias manos y su esfuerzo me crió. Por eso, para mí, es la mejor madre. Sé que te preocupas por mí. Te prometo que no te dejaré sufrir más. Valeria. Tu madre barata. ¿Para qué fingir? Pudo conseguir el video porque es el banquete de excelencia. Los superiores, por tu título de campeona nacional, le dieron el beneficio. Exacto. Corta con ellas ahora. Seguimos siendo familia. Te daré los mejores recursos para formarte. Serás la mejor en los ojos de todos. Si no, todo será en vano y no obtendrás nada. Lo que da Torres, Mendoza también lo da. Lo que Torres no da, Mendoza lo da mejor. Y serás incomparable. ¿Qué dijo? ¿Se compara con nosotros? Ustedes, campesinos pobres, ¿qué recursos le pueden dar? Bajo mi tutela, Lucía será una pintora genial. Si Valeria también me la confía, incluso si no supera a Lucía, en la alta sociedad destacará. ¿Puedes hacer esto? ¿Por qué tú? Valeria es mi hija. Yo la criaré. Valeria, antes de mostrar talento la evitaban como basura. Ahora que sobresale, quieren criarla. ¿Es amor o negocio? La toleramos por su talento. Valeria, ¿vas a arriesgar tu futuro por una extraña? Lo hacemos por tu bien.
Patricia, la actriz. Claro que eres actriz. Te metiste en el papel, ¿no? Más que mi talento, buscan mi estatus. Para que en público queden bien. ¿Tengo razón? Ahora soy la mejor del país y genio financiero. Con este estatus, soy la hija que ambos quieren. Sin este estatus, soy una delincuente. Gente como ustedes no merece ser mis padres. Es la ley de supervivencia de la alta sociedad. La educación busca inversión y retorno. Además, tu éxito no es por tu talento, sino por heredar nuestros genes. Por eso, todo lo que tienes ahora te lo dimos nosotros. Si cortas con ellas, te entrenaré como Lucía y contrataré los mejores maestros. De lo contrario, por talentosa que seas, sin un maestro, eres inútil. Valeria, todos estos años te hicimos vivir con nosotros en la pobreza. Te debo mucho. Si quieres, mamá te puede contratar mejores maestros. Exacto. Con el talento de Valeria. Ni siquiera merecen mirarte. Abuelo, mamá, han hecho mucho por mí. Quiero esforzarme. Yo también puedo triunfar. Ven, ¿ves? Lo que dicen, ni ella lo cree. Recientemente, nuestra Lucía tiene la oportunidad de ser alumna de un maestro. Es un ícono del arte. Es el poder de los contactos. ¿Ícono del arte? ¿Acaso? Sí, el mismo legendario Maestro Blanco. El Maestro Blanco es un artista de élite. Los mejores pintores de hoy son sus alumnos. Oí que el maestro está muy mayor y ya no acepta alumnos. No pensé que Patricia tuviera esta oportunidad. Con padres como ellos, soy feliz por ella. Solo es una oportunidad. Si la aceptará, no está segura. ¿Verdad? Ahora te haré ver claramente la diferencia entre nosotros. Llamaré al Maestro Blanco para que venga. ¿Es verdad? Don Javier. Sí. ¿Qué necesitas? Don Javier. Vine aquí por el talento artístico de la señorita Valeria. Me atrevo a querer tomarla como mi alumna. Me atrevo a pedir que sea mi discípulo final. La señorita Valeria tiene un gran talento. Su futuro éxito sin duda superará el mío. Por favor, don Javier, ayúdeme. Valeria siempre ha tenido su propia opinión. Si le gusta, como padre, la apoyo incondicionalmente. Está en el banquete. Puedes ir a buscarla. Si ella está de acuerdo, te puedo dar una oportunidad. Gracias, don Javier. Señor Mendoza, acabamos de enterarnos que la abuela Torres despertó. ¿Qué? ¿Dónde está? En el hospital, Puerto Sol. Vamos ahora. La familia Torres la calumnió y la mandó al centro de rehabilitación donde sufrió mucho. Esta deuda hay que cobrársela. Sí. Maestro Blanco, ¿no decía que ya no aceptarías alumnos? ¿Por qué ahora por una estudiante de secundaria haces una excepción? No, Mo. ¿No la ves? He visto un cuadro de Valeria. Su talento no es menor al mío. Es un prodigio único. Por estar en la familia Torres, no tiene un maestro. De lo contrario, ¿cómo habría tenido esta oportunidad? Maestro Blanco, familia Torres. Hola. Maestro Blanco. Soy Patricia Torres. No sé si se acuerda, pero prometió que Lucía sería su discípula. ¿Qué tal su decisión? No se preocupe. Si acepta a Lucía, cualquier condición está aceptada. ¿Sí? Doña Patricia. Bien. Voy enseguida. ¿Lo escucharon? Al enterarse que Lucía lo quería como maestro, se emocionó y viene corriendo. Ma, no importa. No necesito un profesor. Puedo esforzarme por mi cuenta. Sé que te gusta pintar. Cuando llegue el maestro Blanco, échale un vistazo. Si te cae bien, te lo arreglaré. ¿Arreglar? ¿Crees que eres Patricia? O tal vez es una pintora genial que el maestro la elija. ¡Qué arrogante!
Aunque Valeria sea la mejor del país y talento financiero, pero eso y no tiene nada que ver con el arte. ¿O acaso tiene talento para pintar? El maestro Blanco es un ícono. Sus alumnos son genios excepcionales. Estás mal. Es 1 entre 1.000.000. Niños como ella, de pueblos pequeños, no son para el maestro Blanco. Si mi hija lo quiere, ni que sea el maestro Blanco. Incluso los mejores maestros los conseguiré para ella. ¡Insolente! ¿Quién eres tú? ¿Y quién es el maestro? Si el maestro escucha esto y Lucía no puede ser su alumna, ¿puedes asumirlo? ¿Asumir? Incluso si viene ante mí, solo puede respetarme. El maestro no teme a nadie. Lo único que lo respalda es el talento artístico de la persona con más talento, el presidente de Artemundo. Ya. No dirás que eres la presidenta de Artemundo, ¿verdad? Ya. Ma, no te enojes con ello. Para mí, eres la mejor madre. Te prometí que no sufrirías más. Hoy les demostraré que hay personas que nunca debieron de tocar. ¡Silencia! ¡A Lucía! No me equivoqué, ¿verdad? Eres una limpiadora y te atreves a decir que vas a cancelar a mi hija. Todo el mundo sabe que Lucía fue escogida por el presidente de Artemundo como genio artístico. Ni siquiera en Puerto Sol, ni en todo el mundo artístico. ¿Quién se atreve a cancelarla? ¿Saben lo que más odio de ustedes, los campesinos? Es que, a pesar de ser tan despreciables, pretenden ser como si fueran alguien. Olor a pobreza. ¡Es repugnante! ¡Los repugnantes son ustedes! ¡Basta! ¿Qué futuro tienes con ella? Hoy pudo hablar sin miedo aquí. Más adelante será perseguida. En ese momento, no solo será echada, sino que te arrastrará. Ahora mismo, corta con ellos. Es tu mejor oportunidad. Solo tienes que firmar este documento y cortar públicamente con esa familia pobre para volver a nuestro lado y disfrutar de todo lo que te ofrecemos. Aunque Valeria Mendoza me muera de hambre, no aceptaré ni un ápice de sus recursos. Además, no puedo cortar con los Mendoza. Soy Mendoza y hija de la familia Mendoza. ¡Hija desobediente! Valeria, ¿vas a arruinar tu futuro con ellos? Ustedes arruinarán su futuro, lo garantizo. En 3 minutos estarán de rodillas pidiendo perdón a ¿Todavía quieres usar tus mentiras para asustarnos? Soy la actriz número 1. Tengo contactos. Con una llamada te haré que ni siquiera limpies calles. No dijiste que la ibas a cancelar. ¿Por qué aún no lo has hecho? No solo hables. ¡Rápido! ¡Estamos impacientes! Si tan ansiosos están por morir, seré servicial. Lo más rápido posible, notifica a toda la industria que Lucía Torres está cancelada. Absurdo. Patético. Tráiala. Ese es mi trabajo de los últimos 6 meses. Quería presentarlo después del banquete, pero ahora tengo que publicar antes. Señores, estoy dispuesta a su astamo para caridad. Quiero ver si me cancelan. La señorita Torres será discípula del maestro Blanco. Si ahora puedo comprar su obra, en el futuro tendrá mucho potencial de crecimiento. Yo ofrezco 2 millones. Yo ofrezco 3 millones. 5 millones. 10 millones. ¡Mentira! Lucía es mi hija perfecta. En segundos ganó 10 millones. Claro que sí. Yo la crié. A diferencia de Camila, que solo copia y trampa. Valeria, tu madre campesina no decía que me cancelaría. ¿Por qué ahora mi pintura se vendió? Y además a este precio tan alto. Canceladme ya. Rápido. Esa pintura es claramente... Artemundo acaba de publicar que Lucía Torres está cancelada. ¿Qué? Mi hija es una pintora prodigio. ¿Cómo puede ser vetada? Artemundo ya publicó el comunicado. Mírenlo ustedes mismos. Mamá, ¿cómo puede ser? Artemundo realmente publicó que me vetan. ¿Qué está pasando exactamente? Yo tampoco lo sé. No, seguro que Artemundo tiene un malentendido. No te preocupes, mamá tiene contactos. Los explicaré y se arreglará. Hola, director Luis.
Hola, señora Rosa. ¿Qué? ¿Tus contactos no funcionan? Imposible. Debió ser una coincidencia. Soy la actriz más famosa. Conozco a tantos poderosos. Alguien tendrá consideración. Debió ser coincidencia. Si no crees, te vetaré también. Valeria, ¿no crees que mamá está excediéndose? Siguen siendo tus padres biológicos. No, ellos se lo merecen. ¡Qué ridículo! Lo de antes fue solo coincidencia. ¿Crees que eres algún tipo importante? Es para reírse. Te lo haré posible. Isabel, para algo tan menor, no necesitas actuar. Yo me encargaré de defender a Valeria. De acuerdo. Hola, notifícalo. Veta ahora a Patricia. Quiero que en el mundo del entretenimiento no quede rastro de ella. Actúas muy bien. Veremos si en un rato recibo la notificación de veto. Contéstala. ¿Por qué no contestas? Hola. Patricia, es una emergencia. ¿Te has metido con alguien importante? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Recién ahora ordenaron que te boiquen en todo el sector. ¿Qué? Todas tus películas y programas te han eliminado de golpe. Además, debes indemnizar con una multa astronómica. Haz algo para solucionarlo. Si no, tu carrera artística terminará para siempre. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? Tranquila, seguro es casualidad. Con una llamada me boica. Ustedes no son personas comunes. ¿Quiénes son en realidad? ¿Quiénes son en realidad? Seguro por el banquete que se salió de control y afectó a los inversionistas que tomaron la decisión de golpe. Seguro que sí. Valeria, explica todo a la gente. ¿Vas a dejar que mamá sea boicoteada? Es lo que ella se merece. Esto es solo el comienzo. La multa astronómica que viene, ni vendiendo todo la pagarán. ¡Basta! Ustedes solo usaron el banquete para causarnos un problema temporal. Lucía es una pintora genial. Con su influencia podrá aclarar los malentendidos. Ustedes, los campesinos, los analfabetos, no tienen la capacidad de luchar contra nosotros. Olvidaste que tu pintora genial está boicoteada en todo el sector. ¿Qué influencia tiene? ¿Quién se atreve a boicotear a la heredera Torres? Maestro Blanco, por fin llegó. Por favor, ayúdenos a vengarnos. Maestro Blanco, alguien está usando el banquete de excelencia para silenciarme. Y también a mi hija. ¿Qué? Su hija es un prodigio único en 100 años. ¿Quién se atreve? Es mi culpa. No la protegí a mi propia hija. Yo no importo, pero ella es su discípula. ¿No es esto un insulto? Escuchen bien. Su hija es la que yo elegí como discípula. Si la lastiman, están contra mí. Quiero ver quién es el que se atreve. ¡Fui yo! ¡Y yo también! Maestro Blanco, ¿está bien? No pasa nada. Don Ernesto y doña Isabel vinieron al banquete de Valeria, sí. Pero, ¿por qué están en contra, padres biológicos? Están tan enojados. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error? Valeria, ¿ves mi influencia? Ahora soy la artista prodigio de Maestro Blanco. Va a ser su discípula. Eres solo un campeón nacional. ¿Puedes derrotarnos? ¿Dices que eres un prodigio? Sí, maestro. Es la que le hablé, mi hija, a la que crié, Lucía Torres. Cuide de ella, por favor. Maestro Blanco, ¿por qué nos golpea? Ahora lo entiendo. Un payaso con un poco de talento se atreve a llamarse prodigio. ¡Sueña! Maestro Blanco, ¿qué significa esto? ¿No vino hoy por mi hija? No vine aquí por Lucía Torres, sino por la señorita Valeria. ¿Qué? ¿Usted es la señorita Valeria? Tuve la suerte de ver sus obras.
Con todo respeto, ¿está dispuesta a ser mi discípula? ¿El maestro Blanco tomará a Valeria como discípula? Debió haber un error. Aunque es la mejor del examen, no tiene talento para pintar. ¿Cómo pudo llamar la atención del maestro? ¿Qué está pasando? ¿O es que, además de ser la mejor del examen y genio financiero, también es genio de la pintura? Maestro Blanco, ¿cuándo fue que vio mis pinturas? Hace un año. Vine a Portosol por asuntos. Fui afortunado de obtener una pintura suya. Este cuadro es una obra que tiré. Rápido. Investiga sobre esa chica. Otoño solitario. Aunque es una obra descartada, pero demuestra tu talento. Eres un prodigio único. En ese momento quería buscarte. Para no interrumpir tus estudios, esperé hasta hoy. Señorita Valeria, ¿aceptaría ser mi discípula? Valeria, si es lo que te gusta, mamá está contigo siempre. Si ya no te gusta pintar, mamá puede contratar otro profesor para ti. Sí, lo haremos como quiera la señorita Valeria. No la forzaré. Maldita sea, ¿por qué un borrador en una hoja de tarea llama la atención del maestro? ¡Yo soy la pintora prodigio! ¡Estoy lista! ¡Perfecto! ¡Excelente! Ahora declaro, a partir de hoy, no, a partir de ahora, Valeria Mendoza es mi discípulo final. Valeria Mendoza ya es discípulo del maestro Blanco. Con el respaldo del maestro, Valeria ahora está incluso por encima de los Torres. ¡No acepto! ¡Yo soy la pintora prodigio! ¿Por qué ella y no yo? Exacto, maestro. Valeria solo saca buenas notas, pero es una ratón de biblioteca. ¿Cómo puede compararse con mi Lucía? Lucía es la única opción. ¿Están cuestionando mi criterio? No, no nos atrevemos. Solo decimos la verdad. Vi tus pinturas. Hay dos estilos. Uno es natural, con gran talento. El otro es ambicioso, sin alma artística. Una persona no puede pintar en dos estilos. ¿O acaso quieres que lo explique mejor? ¡No te entiendo! ¡Tienes intereses! ¿Quieres usar a Valeria como la mejor del país para ganar fama? ¿Fósil de la pintura? Es solo un oportunista. ¡Insolente! ¡Cállate, hija! ¡Es el maestro Blanco! ¿Estoy equivocada? No creo que Valeria sea más talentosa. Lucía, llevas tanto tiempo fingiendo ser prodigio que ya crees que lo eres. ¿Olvidaste de dónde vinieron tus pinturas? ¿Qué quieres decir? ¿Olvidaste que tus pinturas son mis obras? ¿Qué? Valeria, ¿sabes lo que estás diciendo? Claro que sé lo que digo. Digo que Lucía, sus supuestas pinturas son mis obras. Incluso la que acaba de vender es mía. ¿Será que Lucía, como Camila, roba las obras de Valeria? ¿Significa que el único genio de Torres es Valeria Mendoza? ¡Madre! ¡Me está calumniando! Ya sé, te crié yo misma. ¿Cómo robaría sus obras? Ella es campesina. ¿Sabe qué es el arte? Exacto. Valeria, admito que eres lista y talentosa en finanzas. Pero, ¿cómo puedes ser tan talentosa en pintura? Si fuera así, nuestra familia tendría un prodigio. Nosotros te habríamos entrenado. ¿Por qué te habríamos entregado a campesinos? Exacto. Solo eres calumniadora. Estás acostumbrada. Antes acusaste a Camila de empujar a la abuela hasta dejarla en coma. Ahora nos acusas a nosotras de robar tus pinturas. ¿Eres tan celosa de ellas? Son tu hermana mayor y menor. Sí. Mi hermana mayor
robó mi plan de inversión. Mi hermana menor mandó a que en el centro me maltrataran y robaran mis pinturas. ¡Rápido! Alguien pidió tus pinturas. Si no pintas hoy, no comes. ¡Estás mintiendo! Exacto. ¿Dónde está la prueba? Eres la mejor del examen. Debes saber que acusar requiere pruebas. Patricia, la actriz, también sabe que se necesitan pruebas, ¿no? Y cuando me enviaron al centro de rehabilitación, ¿por qué nadie pidió pruebas? No mezcles cosas. Eres una persona despreciable. ¿Para qué pruebas? Lucía es obediente. ¿Cómo podría ordenar robar tu pintura? Si no tienes pruebas, estás difamándola. Sí, no hay cámaras allí. Por eso se sienten seguros. Además, quienes fueron no son tus dos hijas queridas. Has hablado mucho, pero no hay pruebas. Estás difamándome. Debes disculparte ante todos y limpiar mi nombre. ¿Por qué no disculpas con tu hermana? No la difamé. ¿Por qué disculparme? Aún sigues negando. El centro de rehabilitación ya no te controla. Debemos denunciarte. Debes ser severamente castigada para que te arrepientas. Valeria, ¿crees que soy tan tonta como Camila que dejo pruebas para ti? Te has metido en un lío por tu culpa. Veremos qué haces. Valeria no tiene pruebas, pero nosotros sí. Es hora. Es hora de que algunos sepan que molestar a nuestra nieta tiene un alto precio. Traigan a los cómplices del centro, aquí mismo. Ustedes lastimaron a mi hija. No tuvimos nada que ver. La señorita Lucía nos ordenó hacer esto. ¡Mentira! ¿Cuándo les ordené yo? ¡Están mintiendo! Es verdad. Lucía se dio cuenta que Valeria pintaba bien, así que nos ordenó que la obligáramos a pintar. Si no obedecía, nos ordenaba golpearla. Además, Lucía decía que Valeria era de campo, que su vida no importaba. Si pintaba, podíamos hacerle lo que quisiéramos. ¡Digan! ¿Cómo lastimaron a mi hija? No le dábamos de comer. Si no obedecía, la golpeábamos. Una vez la golpeamos mucho. Valeria se quedó en cama un mes sin levantarse. ¡Animales! No tuvimos nada que ver. La señorita Lucía nos ordenó hacerlo. Solo seguimos órdenes. ¡Mentira! Eres tú quien conspiró con ellas para difamarme. Madre, créeme, yo no hice eso. ¡No mentimos! Tengo registros. Cada vez que tomábamos un cuadro de Valeria, Lucía nos daba $10,000. Pueden revisar los registros. ¡Basta ya! Lucía, ¿es verdad? ¿Qué hiciste? Mamá, no es así. No, Valeria conspira con ellas para incriminarme. ¿Yo conspiré? Me maltrataban, no me daban de comer. ¿Yo conspiré? Me golpeaban y no podía levantarme. ¿Yo conspiré también? Yo no sé de qué hablas. Doña Patricia, estos son los registros bancarios y las pruebas de los abusos. ¡Bastardos! ¡Hijos de puta! ¿Es esto lo que llamas no saber? ¿O acaso estos registros también son falsos? Lucía, ¿tú hiciste todo esto? Mamá, perdóname. Quería que estuvieras orgullosa de mí. Me gusta pintar, pero mis pinturas son una vergüenza. Hasta que Valeria volvió a casa. Vi en su bolso las pinturas escondidas. Pensé que no lo sabía, así que cada cierto tiempo tomaba una pintura, hasta que fue enviada al centro. Perdí por completo la fuente de las pinturas, por eso tuve que obligarlas a que pintara. Mi hija, la pintora prodigio. Todo esto fue falso. No me lo esperaba.
La identidad de Lucía también es falsa. La verdadera pintora prodigio es Valeria. La hermana roba planes, la menor roba cosas. Esta familia son todos falsos. Valeria es la mejor del país. Genio financiero y pintora prodigio. Una persona así, la familia Torres no la valoró. Valeria, ¿qué harás con estos basura? Hagas lo que hagas, estoy contigo. Por sus errores, que paguen ante la ley. Entréguenlas a la policía. Y a ella, la principal culpable. No la dejaremos escapar. No, Valeria, ya me di cuenta. ¿Podrías darme otra oportunidad? No me entregues a la policía. Mi vida se arruinará. ¿Y cuando me acosaste en el centro y robaste mis pinturas? ¿Alguna vez pensaste que mi vida podría arruinarse? Valeria, ya me di cuenta. Admito que fui yo quien lo hizo. Fui yo la mala. No soy persona. Valeria, al fin y al cabo soy tu hermana. Danos otra oportunidad, por favor. Desde el primer día en la familia Torres, ¿cuántas oportunidades te di? Anteriormente callaba, no te delataba, porque en mi corazón anhelaba esta hermandad. Quería ser tu familia, pero ahora ya no necesito. Todo lo que antes me arrebataron, hoy mismo lo recuperaré. Lucía Torres, incitaste a herir a Valeria Mendoza, robaste sus obras y el monto es alto. Síguenos, por favor. No. Valeria, Lucía es joven, no sabe. Estaba jugando contigo. Eres tan madura. Porque somos familia, no le hagas caso, ¿de acuerdo? Valeria, al final, es asunto de familia. Además, Lucía ya te pidió perdón. Sé magnánima. Actúa como si no hubiera pasado. Después, seguimos siendo familia. Como si no hubiera pasado. ¿Y las heridas en mi mano? ¿También se pueden ignorar? Además, ¿y las heridas en mi cuerpo? ¿También se pueden ignorar como si no existieran? Valeria, ¿cómo te hicieron esto? ¿Cómo es posible? Pasaron 6 meses, aunque te maltrataran. ¿Pero por qué? Todavía son tan visibles. Exacto. Seguro que te lo hiciste a propósito. Aunque la verdad esté delante de ustedes, saben perfectamente que soy una víctima. Siguen defendiendo a sus hijas predilectas. ¿Para qué me tuvieron? ¿Para qué me tuvieron? ¿Cuál es mi... Valeria, Lucía es diferente a ti. La crié yo sola. Es mi vida. Y tú te perdiste de niña. Fuiste adoptada por campesinos. Un poco de sufrimiento, no te importa. Estás acostumbrada. Aunque Camila mintió, pero ella lo hizo para salvaguardar mi honor. Camila es sensible, no soporta injusticias. Como hermana menor, debería ser más comprensiva. ¿Así que merezco ser maltratada? ¿Así que nací para ser humillada? No, ¿cómo puedes decir eso? También eres nuestra hija. Te queremos. Solo pide perdón a Lucía y Camila. Olvidaremos todo. Seguiremos amándote. Este amor me da asco. Señores policías, pueden llevarlas. Valeria, si no me dejas en paz, tampoco vivirás tranquila. Camila, ¿por qué sigues ahí quieta? ¿Estás de acuerdo que me lleven? En vez de esto, mejor que nos vayamos juntas. ¡Ya te habías perdido! ¿Por qué volviste? Para robar nuestro amor y todo lo que es mío. Valeria, esto es culpa tuya. Denuncio a Valeria por dejar a la abuela en estado vegetativo. Si van a arrestar, arréstrenla también. Absurdo, señor. Valeria creció bajo nuestros ojos. Lo juro por mi honor. Valeria no podría hacer algo así. Eres una campesina. ¿De qué honor hablas? Valeria es la asesina de la abuela. Y abuela está en el hospital. Pueden comprobarlo. No la empujé. Eres tú la asesina. La prueba. En otras cosas tienes pruebas. ¿Y en esto tienes pruebas también? ¡Basta! Si ella no respeta a la familia, entonces ya no es nuestra hija. Yo lo testifico. Valeria es un monstruo que dejó a la abuela en coma. Cuando la encontramos, en sus manos había sangre. Exacto. Yo también lo testifico. Valeria es la asesina. Pensaba que solo carecían de afecto. Nunca imaginé que ni siquiera tienen conciencia. No distinguen el bien ni el mal. Toda la familia Torres son una manada de canallas. Diga lo que quiera. De todos modos, nuestras identidades son falsas. No perdemos nada.
En cambio tu identidad es real. Si te arrestan, tu futuro se arruinará. Y solo tú. ¿Y qué si es genio? Es genio financiero, artista prodigio. ¿Y qué? Terminarás como nosotras en la cárcel. Valeria Mendoza, estás acusada de homicidio. Por favor, sígame. ¿Qué? Hablas tanto de la ley, pero con tu hija adoptiva la ignoras. ¡Eres un hipócrita! Lucía, Camila, no teman. Estoy aquí. Les prometo que en 24 horas estarán libres. La familia Torres tiene dinero. Luego las enviaré a estudiar al extranjero. Con un título, seguirán siendo superiores y seguirán siendo nuestras hijas. Gracias, papá. En cuanto a la traidora, que se quede en la cárcel por unos años. Esa es la consecuencia de traicionarnos. Creo que ya no tendrán la oportunidad. ¡Mamá! Madre. Madre. Por fin despertó. Llegó en el momento justo. Estábamos a punto de encerrar al asesino que la lastimó. Lucía, Camila, ven rápido. ¿Qué hacen ahí paradas? Abuela, ¿cómo despertaste así? ¿Por qué? ¿O acaso no querías que despertara? No. Solo estábamos muy contentas. Sí. Madre, es esta ingrata la que la empujó y la dejó en coma. Valeria. Abuela. Lo que te pasó, ya lo sé todo. Abuela te hizo ser injusta. No, abuela. En la familia Torres, usted es la que mejor me trata. Así que si despierta, incluso si sufro, no importa. Ingrata, ¿tienes cara de decirlo? Si no fuera por ti, ¿estaría abuela así? ¡Tú! Madre, ¿por qué me pegó? Roberto se preocupa por usted. ¿Por qué lo golpea? No me llames madre. Si no hubiera despertado, no hubiera sabido todo lo que hicieron contra Valeria. Tan inhumanos. ¿Son sus padres biológicos? Madre, ¿qué quiere decir con eso? ¿Saben quién fue el verdadero? Madre, ¿qué quiere decir con eso? ¿Acaso no fue Valeria quien la empujó? Valeria es tan buena y tan obediente. Al regresar, solo quería su aprobación. Cuando sufría, se lo tragaba en silencio. ¿Cómo podría lastimarme? ¡No fue ella! ¿Entonces quién? Las verdaderas locas son sus dos queridas hijas. ¿Qué? Madre, ¿estás segura? ¿Está confundida? ¿Cómo podrían hacer algo así? Ellas dos. Estoy muy lúcida. Ellas son las que están locas. Esa noche fui empujada por ellas dos. Perfecto. Con el plan de Valeria, mi reputación como genio financiero estará asegurada. No pensé que esta mujer tuviera tanto talento. Con este cuadro en el concurso, sin duda ganaré el primer puesto. Elas. Resulta que ellas han estado robando las creaciones de Valeria para ganar fama. Vamos a ver a sus padres y aclaramos esto. Abuela, nosotras somos familia. Esa Valeria es solo una campesina, una niña ilegítima. Si no lo dice ella tampoco. Sí, abuela, nosotras somos familia. Piense que no lo vio, ¿sí? ¿Cómo pueden decir eso? Ella también es su familia. ¡No se avergüenzan! Vamos, sígame. Tenemos que aclarar esto. Este asunto no debe salir a la luz. Chica, ¿quién? Fue Valeria. ¡Abuela! Estas son sus buenas. Siempre pensé que la que empujó a abuela fuiste tú. No imaginé que los culpables fueran ustedes dos. Camila, Lucía, hijas de puta. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron hacer esto? Si lo hicieron, avísale a tus padres. Tu papá y yo no los culparemos. ¿Qué dijeron? ¿Lo que hicieron ellas solo dicen estas palabras y ya no importa? Madre Camila y Lucía no lo hicieron a propósito. Por favor, no sigas insistiendo. Ellas son tus nietas. ¿O acaso quieres verlas en la cárcel? Sí, mamá. Es mayor. No te enojes con ellas. Mi hija fue injusta. No buscaron la verdad y la enviaron al centro. Ahora la verdad sale. Demuestra que sus hijas son las culpables. ¿Con una simple frase ya se olvida todo? Son sus hijas biológicas. ¿Cómo pueden ser tan injustos? Somos familia y ya lo perdonamos. Eres un extraño.
¿Por qué te metes? Valeria, controla a tu padre adoptivo. Si no, con una palabra, tu familia se quedará en la ruina. ¿Qué? ¿Ya se quita la máscara falsa y se dejan ver? Valeria, no temas. Una simple amenaza no nos asusta. Padre, gracias. Pero creo que en este mundo hay justicia. Sus hijas, por más poderosas, si violan la ley, serán castigadas. Valeria, ya eres adulta. ¿Puedes dejar de ser tan niña? Tus padres adoptivos no saben de nuestra influencia. ¿Tú tampoco lo sabes? ¿Tienes que forzarnos a que no salgan de aquí para que te conformes? La familia Torres no es capaz de detenernos aquí. Una familia que ni siquiera es de tercera. Ni siquiera merece limpiar mis zapatos. Valeria, pensaba que ustedes eran los expertos en presumir. No pensé que tu padre adoptivo fuese más falso que ustedes. Un vendedor de pescado. ¿Por qué se jacta aquí? Mi mamá es la actriz número 1. Tiene contactos. Con un dedo podría aplastarlos. Ya está vetada. Fui yo quien la vetó. ¡Tú! Solo es gracias a la influencia que le causó temporalmente a mi esposa. ¿Creen que fue ustedes? ¿Creen que con una llamada puedo hacer que desaparezcan de Puerto Sol? Me temo que en esta vida ya no tendrán esa oportunidad. ¿Qué quieres decir? Valeria, hoy es tu banquete de excelencia. Te traje un regalo. ¡Tráiganlo! Este es la prueba de que evadió impuestos. Este es la prueba de que defraudaste al gobierno. Ustedes dos estarán más tiempo que su hija. Señores. Roberto Torres, Patricia Torres. Ustedes son sospechosos de defraudar al gobierno y evadir impuestos. ¡Síganos! No puede ser. Asunto tan secreto. ¿Cómo lo averiguaste? ¿Ustedes quiénes son? Madre, abuelo, ustedes... Antes era porque temíamos que interrumpiera tus estudios. Ahora es hora de contártelo. Entre. Grupo Mendoza, Consejo Directivo, felicita a la señorita. Señorita Mendoza. Son directivos de Grupo Mendoza. Grupo Mendoza tiene negocios en todo el mundo. Es un gigante. Se dice que lo controla el patriarca Mendoza. ¿Usted es el patriarca Mendoza? Valeria, el abuelo está viejo. A partir de ahora... ¡El Grupo Mendoza! Depende de ti. Los bienes de Mendoza no son muchos, solo cientos de miles de millones en efectivo. Además, en todo el mundo, las calles comerciales más concurridas. Entre. Consejo de Artemundo. Felicita a la señorita. Señorita Mendoza. Consejo de Artemundo. Por eso pudiste sancionar a Lucía. Usted es el presidente de Artemundo. Madre. ¿Y papá? Entre. Equipo principal de Dragón Oculto. Felicita a la señorita. Señorita Mendoza. ¿Dragón oculto? ¿El que elimina el mal y que los criminales temen? ¿Dragón oculto? Papá, ¿no serás tú el jefe de Dragón Oculto? Valeria. Papá, no soy el jefe desde hace años. Papá confía en tu inteligencia. A partir de ahora, puedes manejar Dragón Oculto mejor. Yo... Estoy perdido. Roberto, ¿qué hacemos? Roberto, no quiero ir a la cárcel. Valeria, padre se equivocó. No debí ser injusto. Dame otra oportunidad, por favor. Sí, Valeria, te aman tanto. Seguro escuchan tu palabra. Pídeles que nos perdonen. Mamá te va a querer mucho. Solo te querré a ti, Valeria. Te lo ruego. De ahora en adelante, eres la única hija de tu padre. Te daré todo, mi amor. Haré lo que tú digas. ¿Sí? Alguna vez anhelé su amor. Incluso un poquito. ¿Y ustedes? Como si hablarme fuera un regalo. No. En sus corazones solo hay a Lucía y Camila, 2 hijas. Y yo, como si fuera una vergüenza para ustedes. Antiguamente pensaba que no era suficiente, que no les agradaba. ¿Y la realidad? No es así.
Aunque la verdad esté ahí, seguirían perdonándolas y confiando en ellas. Por eso, su amor es injusto, sus corazones también. Desde que me enviaron al centro de rehabilitación, me dije a mí misma que, Valeria, ya no los quiero. Tengo familia, pero ustedes no son mi familia. Mi familia es mamá, abuelo, papá y mi querida abuela. Señor, quien viola la ley debe ser castigado. Ya sea mi hijo y nuera o mis nietas, ninguno es excepción. Llévelos, por favor. Valeria, dame otra oportunidad. Valeria, dame otra oportunidad, Valeria. Valeria. Valeria, mamá se equivocó, Valeria. Perdóname, Valeria. Mamá, ¿sí? Valeria, ¿no crees que estamos excediéndonos? Después de todo, son tus padres biológicos. Papá, mamá, me criaron con tanto esfuerzo. Me mandaron a estudiar y me enseñaron a discernir. Ustedes son mis padres. Y también abuelo, abuela. De ahora en adelante, ustedes son mi familia. El cielo es constante. El caballero se esfuerza. Esta es mi nieta. En realidad, tengo una identidad que no les dije. ¿Ah? En estos años, trabajé y estudié. Invertí en una empresa que ahora está en bolsa. ¡Ah! ¡Qué genial! Además, mi pintura ya está en París para subasta. ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora los invito a ver mi tesoro. ¡Sí! ¡El tesoro!